Murió el expresidente de la nación Carlos Saúl Menem. Tenía 90 años. En las últimas semanas había sufrido una falla renal que obligó a llevarlo a un coma inducido. Fue presidente de la nación argentina entre 1989 y 1999. El senador nacional y expresidente estaba hospitalizado en el Sanatorio de los Arcos de la ciudad de Buenos Aires por una infección urinaria, luego de que se agravara su cuadro de salud, que había empezado con una afección pulmonar y que en los últimos días se complicó. Desde que fue internado por una infección urinaria tras un episodio de descompensación cardíaca, Menem se encontraba acompañado por su familia en el sanatorio donde recibe atención médica permanente. El agravamiento del estado de salud del ex jefe de Estado se produjo pese a que el domingo pasado su médico personal, Luis de la Fuente, manifestara que la infección urinaria estaba siendo superada. Papá está luchándola, estamos acompañándolo, somos creyentes y nos encomendamos a Dios Todopoderoso, había escrito Zulemita Menem, su hija, cuando su progenitor también tuvo una arritmia severa y empeoró. A mitad de año, Menem ya había estado internado 2 veces, en junio por un cuadro de neumonía y en julio por someterse a estudios exhaustivos de salud. Acá vamos a conocer un poquito de la historia del expresidente de la nación, Carlos Menem, que marcó, aunque lo quieran que a muchos les guste o no, la década de los 90 en la Argentina. De La Rioja a la Casa Rosada. Nacido en Anillaco el 2 de julio de 1930, Menem se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba y luego fue gobernador de la provincia de La Rioja entre los años 1973, 1976 y 1983 y 1989. En las elecciones presidenciales de 1989, el dirigente riojano venció al radical Eduardo César Angelos y sucedió en la jefatura de Estado Raúl Alfonsín en 8 de julio de ese año. Menem cumplió 2 mandatos presidenciales, uno de 6 años y otro de 4, luego del Pacto de Olivos que alcanzó con Alfonsín, que devino en una reforma constitucional que permitió la reelección del país. Tras llegar al poder con la promesa de realizar una revolución productiva en el país y con el eslogan "Síganme, no los voy a defraudar", Menem asumió su primer mandato en medio de un proceso de hiperinflación y aplicó una serie de medidas económicas de sesgo neoliberal que lograron contener la suba de precios y un crecimiento de la economía, aunque a costa de un incremento de la desocupación y de la informalidad laboral. Durante ese mandato, su administración privatizó las principales empresas estatales, lo que causó una ola de despidos masivos. En ese periodo hubo numerosos escándalos de corrupción que salpicaron a su gobierno y se produjeron los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en 1994. Además, en 1995, el hijo del exmandatario Carlos Menem Jr. murió en un accidente de helicóptero que su madre, Zulema Yoma, denunció como un atentado. Hay que aclarar también que, Cadena 3 está contando las cosas malas, pero a pesar de que se privatizaron todas las empresas públicas, ya sean Aerolíneas Argentinas, YPF, Menem logró lo que no había logrado ningún presidente en la Argentina. En 10 años no hubo inflación en la Argentina. La inflación era de 0%, es decir que los precios no aumentaban. Estuvieron 10 años con los mismos precios, los alimentos y la mayoría de las cosas. Y a pesar de que era un gobierno neoliberal, también aplicó la convertibilidad, que era $1 valía igual que $1. Es decir, que si por ejemplo un viaje a Estados Unidos te salía $50, también te salía 50 pesos. Esto se debió también gracias a que privatizó todas las empresas. En su segundo mandato, que comenzó en 1995, Menem debió enfrentar una fuerte recesión económica, un incremento de la deuda externa y nuevos casos de corrupción, que debilitaron su poder y llevaron al peronismo a perder los comicios de 1999 ante el radical Fernando de la Rúa. En 2005 fue electo como senador nacional por La Rioja, cargo por el cual fue reelecto 2 veces y que ocupaba hasta su deceso. También en el año 2003 se presentó como candidato a presidente y ganó las elecciones. Sacó el 25%, pero segundo salió Néstor Kirchner, con el 23%. Los dos debían ir a un balotaje, pero Menem se bajó porque sabía que iba a perder contra Néstor Kirchner y no quería terminar su carrera política, con un gran fracaso electoral. Así que esto es más o menos la historia resumida del expresidente Carlos Menem. A pesar de que muchos no lo quieren y otros sí lo quieren, marcó la historia de la política argentina en los años 90. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense de apoyar el periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.